línea, porque No te camines cortás. mucho. Bueno, está bien. Camina. Hasta un paso más y ya. Hasta un paso más y ya se corta. Bueno, buenas noches, gracias por estar acá. Y vamos a hablar sobre proyectos. Cómo organizarnos, cómo avanzar, cómo bajar las ideas a la acción, ¿sí? Vamos a poner tempos. Bueno, pensar, proyectar y construir ideas, sin explotar en el intento. Vamos a tratar. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, en primer lugar, vamos a ver las diferencias entre decisiones, problemas y proyectos, porque no es exactamente lo mismo, ni se abordan de la misma manera. Vamos a ver cómo bajar las ideas a la realidad, cómo comenzar a darle forma al proyecto cuando estamos con una página en blanco y solo tenemos una idea. Cómo tratar de generar ideas y a la vez no meterlos en las neblinas, en las nubes de ideas y abrumarnos cuando tenemos muchas. Por otro lado, hablar de la hoja de ruta, es decir, cómo comenzar a planificar nuestros proyectos. Bueno, básicamente estimar recursos y ver todo lo necesario para estos. Hablaremos un poco de productividad. Cómo medir, cómo controlar lo que estamos haciendo para saber que vamos por buen camino. Y por último, qué pasa cuando terminamos, ¿no? Porque no es que terminamos y ya está. Bien, diferencia entre decisiones, problemas y proyectos. Una decisión es cuando nosotros tenemos que elegir entre A, B, C, etc. Es decir, ya conocemos las opciones. Lo que tenemos que hacer es tomar una decisión, es una encrucijada. Por otra parte, un problema es una situación a resolver. No se trata de escoger algo, sino de desarrollar un proceso, ¿sí? Porque tenemos que primero armar esas opciones para poder decidir. Acá voy a hablar poquito de decisiones y problemas porque me quiero centrar en proyectos. Entonces, herramientas para la toma de decisión, principalmente. En primer lugar, escribir la decisión que hay que tomar. Escribir aclara mucho. Analizar todas las opciones, hablar con gente que haya estado en una situación similar o que se pueda aplicar, tratar de investigar todo lo posible, por más que sea básica, la lista de pros y contras para cada opción es una gran herramienta que ayuda muchísimo. Y por último, cuando ustedes elijan, actúen, porque de nada sirve elegir si nos quedamos solo en la teoría. Entonces actúen y una vez que actuaron, tampoco abandonen la cuestión, o sea, siempre reflexionen, mediten, repasen la decisión que tomaron, con qué información, qué resultado les trajo, para poder ir mejorando con cada decisión y a la vez ir optimizando el proceso de toma de decisiones. Respecto a los problemas, básicamente se aplica lo mismo. Por ahí la única diferencia es que requiere más análisis. Causas, consecuencias, quién, cómo, por qué, cuándo, dónde. Son un montón de preguntas que nos tenemos que hacer para tratar de tener toda la información que podamos para aclarar, digamos, en dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Ahora sí, hablemos de proyectos. Un proyecto es un esfuerzo temporal, es decir, tiene inicio y tiene fin, cuya finalidad es resolver un problema, es obtener un producto, un servicio, ¿sí? Un objeto, algo. Satisface una necesidad o resuelve un problema. No es lo mismo que un problema porque un proyecto tiene una cantidad de pasos, una cantidad de recursos y un montón de cosas que lo hacen mucho más complejo. Y por eso vamos a hablar tanto de proyectos. El primer paso es comenzar a darle forma a nuestro proyecto. Y básicamente lo podemos dividir en 5 etapas. Para darle forma a un proyecto, lo primero es la formulación. Después vamos a pasar por una investigación preliminar, un análisis del problema, una investigación final, para llegar a una hoja de datos, con la cual vamos a comenzar a trabajar, propiamente dicho, en el proyecto. La formulación, básicamente, es conocer la necesidad, conocer el problema que queremos resolver, en términos generales. Y como les decía antes, escriban, no se queden con las ideas en la cabeza, porque escribir no solamente aclara mucho, sino que ordena mucho la cabeza y siempre surgen muchas cosas a raíz de la escritura. Y vamos a detallar los estados de entrada y de salida. ¿Qué son los estados de entrada y de salida? Bueno,
Supongamos que yo quiero hacer una máquina para limpiar fursuit. Porque, no sé, me da pereza después de cada convención tener que echarle desodorante, lavarlo, secarlo. Entonces quiero hacer una máquina para limpiar fursuit. Bueno, esa máquina va a ser mi caja negra. En esta etapa es un objeto, una caja negra que no sé lo que hay adentro, no sé cómo funciona, no sé cómo está hecha. Lo que sí puedo saber es qué entra y qué sale, ¿sí? Entonces, variables de entrada, variables de salida, y ambas conforman las variables del problema. En este ejemplo de una máquina para limpiar fursuit, ¿cuáles son mis variables de entrada? Y en primer lugar el fursuit sucio, ¿sí? No sé, algún perfume, energía eléctrica, todas las variables que ingresan al problema. Y después vamos a tener todas las variables que salen de este proyecto. Es decir, el fursuit limpio, residuos, etc. La investigación preliminar consta de no solamente investigar sobre la necesidad o el problema que queremos resolver, sino y principalmente sobre cada variable de entrada y de salida, para luego pasar al análisis del problema. Y la finalidad de analizar este problema es básicamente obtener dos conjuntos de datos. Por un lado vamos a tener los factores condicionantes, que son restricciones deseables, ¿sí? Son parámetros cualitativos. Y por otro lado las especificaciones, que son requisitos obligatorios, sí o sí se tienen que cumplir. Por eso suelen ser del tipo cuantitativo, porque si es algo que tengo que cumplir sí o sí, no puede ser algo subjetivo. Los factores condicionantes pueden ser funcionales, estéticos, constructivos, económicos. Mientras que las especificaciones, bueno, pueden ser a partir de normativas, imposición del cliente, a partir de factores condicionantes, y todo lo necesario para el éxito del proyecto. Por ejemplo, si yo quiero que funcione con energía eléctrica, que funcione con 220 volts o con 110 volts, es decir, para acá o para Estados Unidos, es un factor condicionante, pero no es una especificación. ¿Y por qué? Porque lo puedo resolver poniendo un transformador. Ahora, sí sería una especificación el enchufe. Yo no puedo diseñar mi propio enchufe con 7 patitas, porque sí, porque soy complicado. No, necesito cumplir con esa especificación. Luego vamos a empezar a definir las funciones. Y básicamente volvemos a tener la caja negra que sería nuestro proyecto y vamos a empezar a analizar a ver qué tendría que hacer esta máquina, este proyecto, para poder transformar las variables de entrada en las variables de salida, ¿sí? Entonces vamos a empezar a definir, bueno, función, qué sé yo. Necesito a la máquina para secar fursuit, primero, echarle perfume. Esa sería una función. Ahora, para echarle perfume, tengo que tener el fursuit en una percha. Pero es muy complicado que la máquina haga eso, entonces lo puedo hacer yo. Bueno, es una función, en este caso la función 2, que está por fuera de nuestra máquina, ¿sí? Porque lo voy a hacer yo. Supónganse que la función 4 sería, no sé, un soplador de aire para secar el fursuit. Bueno, ¿qué necesito? Un soplador. Y ese soplador, que sería la función 5, va a necesitar energía eléctrica, ¿sí? Que eso lo voy a sacar de afuera, sería la función 6. Y así voy a ir desarrollando todas las funciones que tiene que hacer nuestra máquina, nuestro proyecto, nuestro sistema, para poder transformar las variables de entrada en las variables de salida. Otro paso muy importante es establecer límites, ¿sí? Algo que a veces nos cuesta aceptar, pero los necesitamos. Yo no puedo hacer una máquina para cualquier tamaño de fursuit, para cualquier tipo de fursuit. No, porque si mi fursuit tiene cierto tamaño, lo puedo limitar a ese tamaño y ya está. A veces por ambiciosos decimos, no, el más grande. A ver, ¿cuál es el fursuit más grande que conozco? Listo, lo hago para ese. Y vamos a terminar desperdiciando un montón de recursos que tal vez no eran necesarios para el proyecto. Definir el alcance del proyecto es súper importante, porque nos permite optimizar el uso de recursos. Ahora que ya tenemos las funciones que tiene que realizar nuestra máquina, vamos a hacer la investigación final. Es decir, vamos a buscar en internet catálogos, manuales, normas, donde se les ocurra,
toda la información que podamos sobre de qué manera podemos realizar esas funciones. Permiso. Llegados a este punto, ya tenemos cuál es la necesidad o el problema que queremos resolver, cuáles son los factores condicionantes, las especificaciones, las funciones que tiene que hacer nuestro proyecto para cumplir esa transformación de las variables de entrada en las variables de salida, y los límites, que sería el alcance del proyecto. Ahora bien, tenemos que ver cómo pasar esto, que no deja de ser todo teórico, empezar a materializarlo. Entonces, para eso vamos a ver cómo generar ideas. Bueno, necesitamos plantear soluciones para cada una de las funciones que identificamos que tiene que cumplir nuestra máquina. Entonces, podemos hacer tormentas de ideas, mapas mentales, buscar analogías, o sea, otras cosas en el mercado o que conozcamos que hagan tareas parecidas. Y algo muy importante es no ignorar lo absurdo, porque muchas veces nos pasa de que se nos ocurren ideas y por creer que son absurdas las descartamos y no les damos una oportunidad. Y muchas veces de esas ideas justamente salen los mejores proyectos. Por otro lado, siempre se puede consultar a un experto, a alguien que haya hecho algo similar, a alguien que sepa del tema, cualquier persona que nos pueda guiar, ¿sí? Porque si esta persona ya pasó por ese proceso, nos lo podemos ahorrar y directamente absorber su conocimiento. Otro método para cuando nosotros ya tenemos una lista de ideas, pero nos sentimos bloqueados o nos sentimos empantanados, es el método Scamper, que muy rápidamente trata de, básicamente, sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner otros usos, eliminar o reordenar las ideas que ya tenemos, ¿sí? Muchas veces se da que al hacer estas cosas con la lista de ideas, se nos ocurren nuevas ideas o le encontramos otras formas a las ideas que ya tenemos. Vamos a hablar ahora de la evaluación, que no es otra cosa que un proceso de toma de decisión. Porque de las propuestas, de las posibles soluciones que nosotros definimos para cada función, hay que escoger una. Ahora, ¿de qué manera vamos a escoger cada una para asegurarnos de que es la mejor opción disponible? Bueno, en primer lugar tenemos un gran filtrado por una cuestión física y económica. Es decir, si nosotros queremos hacer que esta máquina para limpiar Fursuit sea portátil, la podemos llevar a las convenciones y no va a poder pesar cualquier cosa, no va a ser de cualquier tamaño, ni creo que tengan recursos económicos ilimitados. Entonces, si a nosotros se nos ocurrió, no, voy a usar el sistema de ventilación que usa SpaceX en la Starship, por poner un ejemplo ñoño. Y claramente no puedo, porque no lo puedo pagar, ¿sí? O sea, ya de este nivel ya filtramos muchísimo las ideas y las bajamos a la realidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para elegir estas soluciones? Y en primer lugar hay que definir criterios. Una vez que definamos los criterios en base a los cuales vamos a tratar de decidir, hay que especificar qué importancia relativa tiene cada criterio, porque no es homogéneo, ¿sí? Ahora cuando veamos un ejemplo va a quedar más claro. Una vez que tengamos esas importancias relativas, vamos a asignar valor a cada solución y vamos a evaluar frente a cada criterio. Vamos a poner otro ejemplo. Me quiero construir... les muestro la tabla primero. Supongamos, en este ejemplo tenemos 4 criterios que tienen diferentes niveles de importancia. XA, XB, XC, XD. Son números del 1 al 10. Por otra parte, tenemos 4 alternativas de solución. A cada alternativa de solución le ponemos un puntaje para cada criterio. Y a través de hacer una simple sumatoria vamos a obtener el puntaje total. No se asusten, no es complicado, es simplemente hacer la alternativa 1, el valor que tiene para el criterio A, lo multiplico por la importancia del criterio A. Lo sumo. El puntaje que tiene para el criterio B, lo multiplico por la importancia de B y lo sumo. Y así voy sumando, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Quiero hacer la cabeza de un Fursuit, una head. ¿De qué material voy a hacer la estructura base
del ajedrez. Bueno, a ver, ¿cuáles son los criterios con los cuales voy a decidir de qué material voy a hacer la estructura de mi cabeza? Y el peso, la dureza, el costo, la durabilidad, la dificultad para hacerla. Y le establezco un nivel de importancia a cada uno de estos, ¿sí? Para el peso 7, para la dureza 4, o sea, son números que van del 1 al 10. En este ejemplo, lo que más estoy ponderando es el peso y la durabilidad, mientras que lo que menos me importa es la dureza, ¿sí? Porque bueno, tal vez no es un factor que me interese. Y acá tenemos 4 opciones: goma espuma, hecha en 3D, en plástico, goma eva y cartón. Entonces, a cada opción le pongo un puntaje del 1 al 10 según qué tan bien cumple con ese criterio. Por ejemplo, si yo hago la cabeza de goma espuma, es bastante liviano, entonces tiene un 9 en el criterio de peso. Dureza, y no es muy dura que digamos, depende de la densidad, me pongo un 5. En costo, bueno, está bien, pongo un 6. Y así con cada uno de esos valores. Ahora, ¿cómo se obtiene el puntaje final? Hago 9 por 7 más 4 por 5 más 6 por 5 más 7 por 7 más 6 por 6. Igual. Y así con todo. Esto en un Excel es bastante sencillo de hacer. Y de esta manera obtengo los puntajes finales. Y bueno, para esta importancia de criterios, la mejor opción que tengo es la goma espuma. Sale clarito el valor. Ahora bien, ya tenemos una solución preferida, ¿sí? Esta tabla la podemos hacer con cada una de las funciones que tiene que cumplir nuestro proyecto, ¿sí? Entonces vamos a describir detalladamente la solución a cada una de estas funciones para tener, digamos, el norte, digamos, para tener cómo vamos a resolver este proyecto, esta máquina. Vamos a comenzar a ver un poco más adentro, ¿sí? Y en primer punto tenemos los esquemas funcionales. Bueno, ya sabemos cómo vamos a resolver cada función. Ahora, ¿cómo vamos a definir la disposición de estos elementos? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Cómo los voy a ubicar en el espacio? Para eso sirve mucho hacer esquemas funcionales. Y no es necesario que sea así con dibujitos, puede ser también en cuadritos, digamos. Para saber de todas estas funciones, cómo se relaciona cada cosa con la otra. Y de esta manera poder pasar a los esquemas estructurales, en donde vamos a ver cómo montamos, cómo sostenemos todo esto en el espacio. Y acá es importante ponerse a jugar. Bueno, a ver qué pasa si pongo esto arriba de aquello, esto al costado de lo otro. Mira, esto usa tal, no sé qué sé yo, material, y tengo otro recurso que usa lo mismo. Bueno, los pongo cerca para ahorrar, qué sé yo, cañería, lo que sea. Digamos, hay que empezar a jugar para tratar de determinar la mejor combinación en cuanto a las posiciones para esta máquina. El próximo paso sería comenzar a pensar, bueno, con qué elementos voy a sostener esto en el espacio. Si volvemos, por ejemplo, al ejemplo de una máquina para limpiar Fursuit, bueno, a ver, me imagino una cabina que tenga una percha, que tenga unos rociadores que tiren, no sé, perfume, y que tenga unos sopladores para que haga una corriente de aire y de esa manera me seque el Fursuit. Puedo poner arriba unas ventilaciones para que salga el aire húmedo y ya está. Bueno, ¿con qué voy a sostener cada ventilador en su lugar? ¿De qué material va a ser la estructura? ¿Le voy a poner puerta? ¿Va a ser corrediza? ¿Va a ser con bisagra? Todas esas cuestiones las tenemos que empezar a resolver en estas partes. Y acá surge otra cuestión que es la generación de formas. Y básicamente tenemos dos formas, valga la redundancia, de definir las formas. En primer lugar es de afuera hacia adentro. Y esto se da cuando a mí me importa mucho la forma exterior. Por ejemplo, un avión. Un avión no puede ser cuadrado porque no volaría. Entonces, primero defino la forma exterior y luego veo cómo acomodo todo en su interior. Por otra parte, también puede ser de adentro hacia afuera. Es decir, si a mí no me importa la forma exterior, voy a tratar de acomodar de la forma más eficientemente posible. Todo defino cómo sostengo todo eso en el espacio definiendo una forma exterior. Bueno, tengamos en cuenta que a medida que avanzamos en el proyecto cada vez vamos a tener menos incertidumbre, menos dudas. Pero a la vez, más avanzamos en el proyecto, más difícil va a ser aplicar cambios, ¿sí? Porque ya tenemos más hecho, más avanzado. Entonces, si estamos en duda, paremos y resolvamos esas dudas. Porque aplicar cambios más adelante del proyecto implica más costo, no solo de dinero, sino y principalmente de tiempo.
Bueno, vamos a empezar a ver qué necesitamos para construir nuestro proyecto. Y la primera parte es desglosar el trabajo. Es decir, ya sabemos bien qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, de qué materiales y de qué forma. Ahora es un volumen de trabajo enorme, probablemente. Entonces vamos a empezar a desglosarlo. Para desglosarlo, bueno, vamos a enlistar todas las tareas o entregables, como se suelen llamar, y los vamos a tratar de desglosar hacia la porción más pequeñita, ¿sí? Para que sean más manejables. Y esto es importante mantener un orden, es decir, nosotros tenemos nuestro proyecto, podemos definir tareas principales, de las cuales se van a desglosar tareas más chicas, de las cuales se van a desglosar pasos para ejecutar esas tareas. Una vez que tenemos todo esto, todo este volumen de tareas, tenemos que empezar a tener en cuenta las dependencias de estas tareas. Es decir, si yo quiero construir la cabeza de un fursuit, no puedo pensar hacer los moldes de peluche si todavía no tengo la estructura de la cabeza. O no puedo cortar el peluche si todavía no tengo los moldes, que no lo puedo hacer si no tengo la cabeza. Entonces ahí ya tenemos dependencias que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, para la estimación de recursos, principalmente tenemos dos variables, el tiempo y el dinero. Vamos a comenzar por los tiempos. La estimación analógica. Bueno, básicamente es partir de datos históricos, partir de personas que hayan hecho cosas parecidas, partir de cosas parecidas que hayamos hecho nosotros mismos. Consultar por tareas similares, definir a ojo. Es poco precisa, pero es rápida y sencilla. Es decir, es imaginarme yo cuánto tiempo me va a llevar a hacer una tarea. Ahora bien, es muy probable que no sea la forma más exacta. Entonces lo que se suele usar es una herramienta de estimación, una herramienta paramétrica, en donde vamos a definir un tiempo optimista, el tiempo medio, que básicamente es el que investigamos, el que buscamos, el que imaginamos, y un tiempo pesimista. Y con estos datos, y a través de esa fórmula, que no es otra cosa que el tiempo optimista más 4 veces el tiempo medio más el tiempo pesimista dividido 6, obtenemos un promedio que pondera más el tiempo medio, y esto nos permite estimar con mayor precisión los tiempos que nos va a llevar cada tarea. Ahora que ya tenemos los tiempos y las tareas y las dependencias, podemos armar una tabla como esta, en donde tenemos varias tareas, y podemos observar que, por ejemplo, la tarea D depende de terminar la A, la B y la C, y dura un día, y así con cada tarea. Para armar el cronograma, es muy importante estructurar las tareas. Entonces, partimos con las tareas que son independientes. En este caso, en este ejemplo, la A, la B y la C. Para hacer la tarea D tengo que tener estas 3 tareas terminadas. A su vez, para hacer la E tengo que tener terminada la D, y así sucesivamente hasta armar este diagramita que muestra la relación que tienen todas las tareas. Vamos a reemplazar cada uno de esos circulitos por un elemento que nos va a permitir obtener mucha más información de esto, que es básicamente este cuadradito, en donde tenemos 7 campos. El primero es el nombre de la tarea. Arriba, en la D, tenemos la duración de la tarea, en días, semanas o meses u horas, dependiendo de la envergadura de la tarea. Vamos a tener la I y la F de arriba, es el inicio y el fin de esa tarea, ya sea en fecha o en número de días. Número de días sería, yo arranco hoy, hoy es el día 0, mañana el día 1, pasado el día 2, etc. Y abajo tenemos 3 datos más, que es el inicio tardío, el final tardío y la tolerancia. Ahora en el ejemplo se va a entender bien qué implica esto. Entonces, en las tareas que teníamos antes, vamos a tener cada tarea con la duración que cada una de estas tenía. Y vamos a empezar a completar este cuadrito, que es así. Supongamos que yo arranco el día 0. Entonces, si la tarea A tiene una duración de 2 días, la voy a terminar en el día 2. La tarea C dura 3 días, si arranco en el día 0, la termino en el día 3. ¿Se entiende la lógica? Y así, para la tarea D, no la puedo empezar ni en el día 1 ni en el día 2, porque necesito terminar la tarea C. Entonces, como la tarea C la termino el día 3, la tarea D, al durar un día, la estoy terminando en el día 4. La tarea E y la tarea F las puedo empezar el día 4 y terminar el día 7 y 6 respectivamente. Y así sucesivamente hasta llegar al final, y sabemos que este proyecto nos duraría 11 días. Siempre y cuando
nosotros podamos ejecutar varias tareas en simultáneo. Es decir, tengamos gente que nos ayude o un equipo y demás. Si nosotros solamente podemos ejecutar de a una tarea a la vez, bueno, esto se convierte en una línea, ¿sí? Porque no puedo solapar tareas. Pero ahora es donde viene la magia de este sistema. Si nosotros terminamos el día 11 y la tarea ahí dura 2 días, 11 menos 2, 9. Si yo termino el final tardío, perdón, el final temprano menos el final tardío, me da 0. Es decir, tiene una tolerancia de 0 días. ¿Qué hago acá? A la fecha de fin le resto la duración de la tarea y obtengo el final tardío, el inicio tardío y la tolerancia, que es la diferencia de días que tenemos acá. Ahora lo van a entender. Esta tarea lo mismo, sí, esta terminó el 9, esta tiene que terminar, esta empezó el 9, esta tiene que terminar el 9, 9 menos 2, 7. Ahora, ¿qué pasa acá? La tarea H terminaba el día 7, pero si yo empiezo la tarea I el día 9, la tarea H la puedo terminar el día 9, ¿se entiende? Porque tengo, digamos, este tiempo vacío acá. Entonces, 9 menos un día que dura esta tarea, 8. Yo acá hago 9 menos 7, 2. Bueno, acá me equivoqué. Acá hay un 2. La tarea F la puedo empezar el día 8, porque la tarea H empieza el 8. 8 menos 2, 6. 8 menos 6, 2. ¿Se entiende? Es decir, yo tengo la fecha de inicio y de fin temprano y la fecha de inicio y de fin tardío. Y la tolerancia en días de cada tarea. Ahora, lo interesante es que la consecución de tareas que tienen tolerancia 0 es mi cadena crítica de tareas. Es lo que define la duración del proyecto. Cualquier retraso en cualquiera de estas tareas implica un retraso del proyecto. Mientras que en las tareas A, B, F y H, que tenemos tolerancias de 2 de un día, ¿son importantes? Sí, pero no tanto como las otras. Porque tengo una tolerancia, puedo jugar con los tiempos. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a tener falta de recursos o cualquier tipo de complicación, tengo que priorizar siempre las tareas que están dentro de esa cadena crítica para tratar de minimizar los retrasos del proyecto. Obviamente, acá tal vez es un poco más sencillo, pero cuando estamos en proyectos complejos que tienen muchas tareas con muchas interrelaciones, esta herramienta se vuelve muy útil para definir qué tolerancia tengo en cada día. Una forma más gráfica de ver esto es el típico diagrama de Gantt, ¿sí? Que es básicamente lo mismo, de una forma más gráfica, no tan exacta como usar los cuadritos, pero es mucho más visible, digamos, no es tan enredado. Vamos a comenzar a hablar de la estimación de costos. Bueno, el primer paso es enlistar todos los materiales e insumos necesarios para cada una de las tareas que tenemos que ejecutar. El segundo paso sería contemplar ciertos desperdicios y márgenes de estos materiales. Muchas veces el uso de un material no es lineal a este. Y bueno, básicamente buscar precios y proveedores. Ahora bien, hay costos que son de alta volatilidad o que son muy variables, y acá puedo aplicar el mismo principio que aplicamos para la estimación de tiempos, ¿sí? Que es esta forma paramétrica en la que tengo un costo optimista, un costo pesimista y un costo medio, y de esa manera obtengo un promedio que se va a acercar a la realidad. Como cada tarea tiene su costo de tiempo y de dinero, podemos armar la misma estructura que teníamos de tarea, pero en costos. Ahora, los costos no son lineales. Siempre vamos a tener retrasos, siempre vamos a tener riesgos. ¿Qué es un riesgo? Es toda aquella situación, suceso, evento o lo que se les ocurra que me va a generar un impacto de duración, es decir, de tiempo o de dinero a mi proyecto. Y es importante gestionar los riesgos. Bueno, básicamente vamos a enlistar los posibles riesgos que se nos ocurran para cada tarea, y en esto nos puede ayudar el análisis FODA, que básicamente son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para cada una de estas tareas.
A cada riesgo que se nos ocurra que podemos llegar a tener, le vamos a definir un número entre 0 y 1 para indicar qué tan probable es que ocurra. Y utilizando el mismo criterio, qué tanto impacto, ya sea de tiempo o dinero, me va a traer a mi proyecto, ¿sí? Y podemos armar esta tabla en donde tenemos en líneas verticales de menor a mayor impacto, en líneas horizontales de mayor a menor probabilidad. Fíjense que las que son muy poco probables y traen muy poco impacto, directamente lo aceptamos. No tomamos ninguna acción al respecto. Porque o no me impacta o es muy difícil que ocurra. Ahora, todas las que dicen mitigar, deberíamos al menos reducir o su probabilidad o su impacto. Las que dicen transferir, básicamente se trata de pasar a un tercero. Entonces, una aseguradora, y en caso de que no se aplique a nuestro proyecto, bueno, sencillamente mitigarlos. Ahora, los que son evitar, se trata de reducir probabilidad e impacto. Y eliminar es reducir lo máximo posible probabilidad e impacto. Definiendo esto, ya sabemos más o menos a qué riesgos realmente les tenemos que dedicar atención. Y podemos armar una tabla en donde a cada riesgo le vamos a definir una respuesta planificada en caso de que ocurra, y por ende podemos investigar qué costo nos va a implicar realizar esas respuestas, ¿sí? Un parámetro importante es la severidad, que no es otra cosa que la probabilidad de ocurrencia por la probabilidad de impacto. A través de la severidad podemos ordenar la tabla de mayor a menor y ya sabemos a qué riesgos deberíamos estar atacando en primer lugar. ¿Cómo armamos el presupuesto? Bueno, tenemos todos los costos de mano de obra, es decir, de tiempo, en caso de que tengamos que pagar la mano de obra. A menos que los hagamos nosotros, ¿no? No es que contratemos gente y la esclavicemos. Costos de materiales y la reserva de contingencia. La reserva de contingencia no es otra cosa que la sumatoria del costo de las respuestas planificadas a los riesgos que estuvimos analizando antes. Todo esto conforma la estimación de costos por paquetes de trabajo, a la cual le vamos a agregar una reserva de contingencia más global por los riesgos globales que tenemos en el proyecto y que no son riesgos que dependen de una tarea en específico. Y esto conforma la línea base de costos. Muchas veces se suele utilizar también una reserva de gestión que implica una reserva de dinero que normalmente está entre el 10 y el 15% de la línea base de costos, que es para todos los riesgos que no se nos ocurrieron. Todos los riesgos que quedaron por fuera de estas estimaciones y anticipaciones. Y bueno, todo esto conforma el presupuesto del proyecto. Ahora bien, muy probablemente nosotros no necesitemos todo el dinero de una para comenzar nuestro proyecto. Normalmente los proyectos se presupuestan de manera calendarizada, ¿sí? Porque como nosotros calculamos costos por tareas, según los tiempos que ya analizamos en el cronograma, sabemos qué cantidades de dinero vamos a necesitar a medida avance el tiempo de ese cronograma. Y de esa manera podemos establecer, a ver, esta línea es mi línea de presupuesto teórico, esta es mi línea de presupuesto que yo voy pidiendo, ¿sí? Los montos de dinero que voy pidiendo, desembolsando, de donde venga, digamos. Y tenemos, bueno, los gastos reales del proyecto, que eso ya lo vamos a analizar más adelante. Bueno, ahora que ya tenemos todo, sabemos qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, qué tenemos que tener en cuenta, qué tareas tenemos que ejecutar, qué materiales vamos a necesitar, qué tiempo nos va a llevar, qué costos nos va a implicar y qué riesgos debemos contemplar, es hora de ponernos a trabajar. Entonces, vamos a hablar un poco de productividad y en esto voy a hacer un poco resumido. El primer parámetro que me gustaría comentarles es el estado de flow, que básicamente es cuando la dificultad de lo que estamos haciendo se condice con el nivel de nuestras habilidades, es cuando más eficientes nos volvemos, ¿sí? Básicamente, todos deben haber experimentado el estado de flow cuando nos ponemos a hacer algo y perdemos noción del tiempo, ya sea jugar algún videojuego o cualquier tarea que te compenetras tanto con la tarea que se apaga todo el resto. Bueno, ese es el estado de flow.
Y tratar de jugar con estas dificultades y grados de habilidades nos permite mantenernos en nuestra zona más eficiente posible. La ley de Costa básicamente analiza el perfeccionismo, ¿sí? Ustedes pueden ver acá un gráfico que compara el tiempo dedicado a una tarea y el valor obtenido del resultado de esa tarea. Al principio tenemos el clásico así nomás, ¿sí? Dedicamos poco tiempo, el valor va a ser bajo, pero no sirve. Y está bien, depende de lo que nosotros estemos buscando. Después tenemos la zona de eficacia, la zona de perfeccionismo, pero más allá de la zona del perfeccionismo está el desperdicio, el despilfarro, ¿sí? Es cuando nos obsesionamos realmente con algo porque queremos que quede perfecto y realmente esa diferencia no aporta mucho al proyecto, no hace mucha diferencia. Tal vez para nosotros sí, pero tenemos que pensar más objetivamente en cuanto a resultados para no desperdiciar recursos. La ley de Parkinson básicamente dice que toda tarea tiende a estirarse para ocupar todo el tiempo que tengamos disponible. Si yo tengo un examen la semana que viene, probablemente llegue a estudiar todos los temas. Ahora, si lo tengo en 3 semanas, no me va a llevar una semana a estudiar todos los temas. Probablemente me lleve las 3 semanas porque voy a terminar estudiando la última. Entonces, traten de ponerse fechas límites y cumplirlas para mantener una eficiencia en lo que trabajen lo más elevada posible. La ley de Pareto básicamente nos invita a concentrarnos en ese 20% de cosas que generan el 80% de resultados. Nosotros creemos que ser productivos es estar ocupados. Ser productivos básicamente es ocuparse en lo importante. Saber descartar, o mejor dicho, priorizar las tareas para las cuales quiero dedicarle tiempos que me van a traer más resultados. Esto se puede hacer a través de la matriz de Eisenhower. Básicamente compara urgencia e importancia para ver qué hacer, qué planificar, qué descartar o delegar. Técnica Pomodoro. Es importante descansar porque si no, si se saturan, van a terminar perdiendo más tiempo. La técnica Pomodoro es una técnica rígida, estructurada, les sirve si tienen poca autodisciplina, que cuesta, y básicamente trata de definir bloques de descanso y de trabajo. Por ejemplo, la más típica son 25 minutos de trabajo por 5 minutos de descanso, repetido 4 veces. Ahora, yo prefiero el presupuesto de tiempo porque es un poco más flexible. ¿Cuál es el problema de Pomodoro? Que si ustedes entran en flow y se cumplió el timer, ¡tac!, se los mató. Y tal vez ustedes venían con una velocidad, un rendimiento y se los cortó. El presupuesto de tiempo funciona a través de una equivalencia. Si yo iba a hacer Pomodoro 25-5, 4 pomodoros son 100 minutos de trabajo y 20 minutos de descanso. Es decir, 120 minutos en total. Por lo tanto, en 2 horas de trabajo tengo 20 minutos de descanso. Le pongo un temporizador con 20 minutos, ¿sí? Y le doy play cuando empiezo a descansar. Terminé de descansar, lo paro y sigo trabajando. Puedo trabajar las 2 horas y descansar todo al final porque me concentré. O puedo consumirme los 20 minutos al principio y bueno, después voy a tener que quedar trabajando hasta el final. Bueno, vamos a ver ahora cómo podemos controlar el proyecto. Y acá me voy a poner un poquito más teórico. Controlar es medir, y medir es comparar, ¿sí? Controlar nos sirve para analizar el valor ganado, que se trata de resultados obtenidos, de proyectar cómo va el proyecto y hacia dónde vamos, y de ver qué tan bien nos estamos desempeñando. El primer indicador es el valor planeado, y es el avance físico planeado a su valor presupuestado. Después en un ejemplo vamos a repasar cada uno. El valor ganado es el balance físico realizado a su valor presupuestado, es decir, el valor planeado es teóricamente, ¿sí?, el precio que tenía esa tarea según cuando yo la planeé hacer. O sea, yo me paro hoy. A hoy tenía planeado hacer hasta acá. Bueno, ¿cuánto costo, cuánto valor me implica haber llegado hasta acá? Eso es el valor planeado. El valor ganado trata de, yo estoy acá parado, yo tenía planificado, o sea, yo hice hasta tal tarea, a ese valor presupuestado, ¿qué valor me implica? ¿Sí? Esto si estoy atrasado o adelantado según el cronograma. El costo actual es el costo real de todas las actividades completadas hasta el momento.
El presupuesto original final básicamente es el presupuesto del proyecto, que es el costo total que ya calculamos antes. Variación del costo es el valor presupuestado de lo hecho versus el costo real de lo hecho. Es decir, el valor ganado versus el costo actual. Si es positivo es que vamos bien, nos está sobrando plata, y si es negativo estamos gastando de más. La variación del cronograma es el valor presupuestado de lo hecho versus el valor de lo que se debería haber hecho hasta ese momento, ¿sí? Es decir, el valor ganado menos el valor planeado. Si es negativo es que estamos atrasados, si es positivo es que estamos adelantados. Y vamos a armar una tablita con esto, en donde tenemos las tareas. En este caso yo armé mensual, puede ser semanal, por día, eso según la envergadura del proyecto. Y voy a tener el valor planeado, qué porcentaje llevo cumplido de esa tarea, y de hacer el valor planeado por el porcentaje que llevo hecho, obtengo el valor ganado. Ahora bien, debajo voy a tener mi gasto mensual, que es la sumatoria de los costos de cada columna, el valor planeado, que es la sumatoria de los de arriba, es decir, este valor va acá. Ahora, esta es este valor más esta es este valor más esta, es decir, voy acumulando los costos en el tiempo. El costo actual es lo que yo voy gastando. Las filas que están en violetita es las que yo completo a mano, ¿sí? Que es lo que llevo gastado y lo que voy avanzando. Bueno, de acá puedo calcular el valor ganado, que el valor ganado básicamente es sumar esto para cada tiempo, y al hacer las diferencias obtengo la variación del costo y la variación del cronograma. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Terminé septiembre. Al terminar septiembre obtengo estos datos. Esto es el costo que yo tenía por cada mes planificado, el valor planificado de cada tarea, el porcentaje que cumplí de cada tarea, por ende los valores ganados, y el costo que llevo gastado en cada mes, ¿sí? Y se me arma esto con las soluciones. No se preocupen que yo después de la presentación, si me escriben, les mando toda la presentación y el Excel y todo. Lo interesante de esto, y que lo vamos a ver mucho más claro, es que nos da mucha información. Nosotros acá tenemos la línea verde, es nuestro valor planeado, es el presupuesto. La línea azul es el costo actual, es lo que llevo gastado. La línea roja es el valor ganado, ¿sí? Es decir, el avance que yo llevo hecho. Ahora bien, si yo estoy parado en hoy, la distancia que tengo del presupuesto al valor ganado, básicamente, es la variación del cronograma. Que yo la puedo tener, la variación del cronograma, en valor de dinero, o si proyecto mi avance actual a donde debería haber estado ese nivel de avance, obtengo la variación de cronograma, pero en tiempo. Y la distancia que tengo entre el valor ganado y el costo actual es la variación de costo. Ese es un gráfico real que sale del Excel, en el cual en este proyecto estamos por debajo del presupuesto, lo cual es bueno, pero también el resultado está por debajo del planeado, ¿sí? Pero bueno, obviamente eso es mucho más deseable que el costo esté arriba y lo avanzado esté abajo. Ahora bien, proyecciones. Si yo tengo esta información de cómo se está desempeñando mi proyecto, puedo estimar cuánto dinero voy a necesitar para poder terminarlo, según lo que tenía presupuestado, pero con el rendimiento que estoy teniendo ahora, ¿sí? Y esto se obtiene con esta fórmula. El costo actual por el valor del presupuesto final menos el valor ganado, todo eso dividido el valor ganado. Y esto me da en números cuánto dinero necesito para terminar el proyecto con el rendimiento que estoy teniendo ahora. Y este es otro dato muy importante, que es el valor de criticidad. ¿Cómo saber que el proyecto está yendo bien o está yendo mal? Porque claro, si yo tengo variaciones mensuales, de un mes a otro puedo tener muchas diferencias. Ahora, para saber que el proyecto va bien, bueno, este parámetro me tiene que dar entre 0,75 y 1,25. Si eso da así, todo está bien. Si da por debajo o por arriba, revisemos porque algo anda mal.
Ahora bien, terminamos nuestro proyecto. ¿Y ya está? Bueno, básicamente no. ¿Por qué? Porque reflexionar sobre los resultados es lo que nos permite mejorar, nos permite crecer. Entonces, revisar todos los objetivos, la planificación y resultados, recopilar todas las lecciones aprendidas, definir el destino de los recursos sobrantes, si los hubiera, escribir un informe, no para presentar a nadie, sino para nosotros mismos, archivar toda la información del proyecto y reconocer y celebrar logros, son cuestiones tan importantes como todo lo anterior que vimos, porque es lo que nos permite mejorar y crecer a lo largo del tiempo, ¿sí? Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta, por mi parte eso sería todo. Sí. Esto está, digamos, me imagino que funciona como para un proyecto grande. A proyectos chicos, ¿aplicás todo esto también? No al detalle, pero sí. ¿Por qué? Porque una vez que vos ya tenés la estructura armada, los Excel, los gráficos, no es otra cosa que poner datos y obtener resultados. Entonces no es tanto trabajo hacer todo esto para un proyecto chico, porque vos ya tenés las plantillas hechas. ¿Me explico? Obviamente, si mi proyecto es hacer un modelo de cartulina para el colegio, y no me voy a poner a hacer esto. Ahora, si yo quiero desarrollar un Fursuit, hay mucho dinero y tiempo ahí invertido. Entonces, todo esto puede ayudar muchísimo a hacernos más eficientes en cuanto al desempeño de esos proyectos. O cualquier otra cosa, digamos, que le demos ese nivel de importancia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les paso ahí mi contacto por si quieren más información o la presentación. Y bueno, les dejo mis canales de YouTube, en donde hablo no solamente de estos temas, sino también de cuestiones más personales, videofurries y demás. Y bueno, nada, gracias por su tiempo.